Estamos, hermanos, en la parte de la primera pregunta del Catecismo Mayor y, como hemos dicho, vamos a ir con calma analizando las preguntas, aunque nos tome un poco de tiempo, no importa. Pero estamos evaluando la primera pregunta del Catecismo Mayor, que ya dijimos que está escrito para la Iglesia en términos generales como un grupo de personas maduras, más entendidas. Está el Catecismo Menor, que tiene un poquito menos de preguntas, pero que también está establecido o escrito para quizá hacer una catequesis un poquito más deliberada para gente un poco menos madura en el Evangelio o para los niños. Nosotros estamos enfocando nuestra atención en el Catecismo Mayor, aun y cuando las preguntas son muy parecidas, quizá uno que otro elemento están cambiados en palabras en cuanto a la sintaxis incluso, pero tienen en esencia la misma verdad escrita por las mismas personas y con las mismas intenciones. Tiene este sentido los catecismos, que son nuestros documentos, parte de nuestros documentos oficiales como Iglesia. También lo voy a decir con mucha frecuencia, no es la palabra infalible los catecismos. El Catecismo Mayor no es la última palabra infalible, inmutable, no lo es. Es como cualquier documento humano falible, la única palabra infalible, inerrante, inmutable, perspicua, suficiente es la Biblia, la palabra del Señor, es la única perfecta. Y los catecismos, las confesiones, nos explican, sintetizan o sistematizan las doctrinas de la Escritura. Entonces tenemos nosotros estos documentos como guías y que nos dirigen a la palabra para analizar en la palabra las cosas que se dicen en este catecismo o en estas confesiones. Van a ir entonces partiendo de este asunto de contemplar a Dios. En la primera y segunda pregunta tienen mucho sentido estas cosas de contemplar a Dios, y también hablar acerca de para qué nosotros existimos, para qué estamos. Y dijimos la semana pasada que el propósito del catecismo es entender cuál es el fin principal y más noble del hombre, que es la pregunta número 1 de nuestro catecismo. Ya lo estudiamos un poco. Hablábamos acerca de que íbamos a dividirlo en dos partes. La respuesta, no la pregunta, porque la respuesta dice que el fin principal y más noble del hombre, es decir, el propósito por el cual existe, es glorificar a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, y en segundo lugar gozar de Él para siempre. Entonces dividimos estas predicaciones en dos partes. Primero hablamos la semana pasada de glorificar a Dios y de el fin principal, es decir, el propósito por el cual el hombre ha sido creado. No es otro, no es la felicidad del hombre, no es el bien común de las personas, no es una actitud altruista sobre las cosas del mundo, sino tenemos nosotros como propósito algo muchísimo más supremo, dividido en estas dos partes. Lo primero, pues, fue glorificar a Dios. La Biblia está llena de asuntos que tienen que ver con glorificar a Dios. Hemos estudiado un poco este asunto, no como quisiéramos, en lo más profundo. Esa es una tarea de cada uno de nosotros. Pero nos queda claro, nosotros existimos para glorificar a Dios. Nuestra vida completa tiene que glorificar a Dios en todas las esferas de nuestra vida. No solamente cuando venimos a la iglesia y cantamos, no solamente cuando estamos en la iglesia y oramos, no solamente cuando nos abrazamos como grupo o cuando asistimos con cierta regularidad a una iglesia cristiana. Esto desde luego glorifica a Dios, por supuesto que sí, pero no es lo único, porque si el fin principal del hombre en todos los sentidos y en todo el ser del hombre es glorificar a Dios, significa que en todas las esferas de la vida, las cosas tangibles y las intangibles, lo cual significa que no solamente las cosas que deliberadamente hago deben glorificar a Dios, sino las cosas que pienso, sino las cosas que no hago, las cosas que no se ven, ahí también tengo que glorificar a Dios. Mi pensamiento, por ejemplo, tiene que glorificar a Dios. El evitar hacer pecado, esto es algo que no es deliberado en el sentido de que no es una acción, pero esto pasivamente hacemos una glorificación al Señor. Nuestra tarea como cristianos es glorificar a Dios. Establecimos también que el asunto de glorificar a Dios califica a todos los seres humanos.
todos completos, porque es el fin principal del hombre. La pregunta no dice cuál es el fin principal del cristiano, es cuál es el fin principal del hombre, glorificar a Dios. Y es una de las tareas que menos es obedecida, que menos es atendida, porque gran cantidad de la humanidad, precisamente no glorifica a Dios. Pero como nosotros entendemos este asunto, entonces tenemos que ser deliberados en glorificar a Dios, en todo lo visible y en todo lo invisible. Tenemos que dar gloria al Señor, porque Él es el único que merece la gloria y la honra. Ahí estábamos y ahí nos quedamos. Tenemos que glorificar a Dios. Esto está por encima de prácticamente todo el catecismo. Es lo primero, lo más importante. No puedo glorificar a Dios, no puedo hacer otras cosas, más bien no puedo hacer ninguna otra cosa, sino en primer lugar glorifico al Señor. Incluso podemos aprendernos de memoria las doctrinas más difíciles de la Escritura y no estar glorificando a Dios. De tal manera que glorificar a Dios en realidad califica toda la tarea confesional de nuestra fe reformada. Glorificar a Dios, pues, es importante. Y tenemos la segunda parte, ¿no?, que es gozar de Él para siempre. Dijimos que hoy hablaremos un poco de este asunto de gozar de Él para siempre. Es interesante que a veces cuando termina el culto o terminamos un evento cristiano entre nosotros, salimos y podemos decir cosas como me encantó, ¿no? Hay algunas veces que decimos me gustó mucho, ¿no? Esto es algo importante, no debemos evitarlo, tenemos que hasta promoverlo, ¿no? Terminar el culto y decir me gustó, pero no tenemos que centrar nuestro gusto en las cosas en particular que alguna persona logró o hizo, ¿no? Incluso si saliéramos del templo y dijéramos me encantó cómo cantó fulano, en realidad estamos dando gloria al fulano, ¿no? Estamos gozándonos del fulano, de aquella persona que hizo alguna tarea. Podemos hablar incluso de que me encantó la predicación, o me encantó el himno, o me encantó algunas cosas. Quizá tenemos que empezar a pensar en qué es lo que nos debe encantar del culto. Y lo que nos debe encantar del culto, lo que nos debe de hacer gozosos cuando salimos del culto, no es otra cosa de haber cumplido la tarea principal, salir y decir el Señor fue glorificado y estoy contentísimo con eso. Si el Señor no fue glorificado, en realidad tendremos que salir con la cabeza abajo y decir no se cumplió, no estoy contento, no estoy gozoso. Gozoso cuando, ¿no?, nos damos cuenta de que el Señor fue magnificado, cuando el Señor fue glorificado. Una vez que el Señor ha sido glorificado, podemos salir y decir hoy estuvo muy bien, me siento muy feliz, me gozo en el Señor porque su nombre fue glorificado, porque su nombre fue exaltado. De ahí que algunos teólogos que estudian la liturgia de la iglesia dicen que el culto público no tiene como propósito principal, no tiene la edificación de la iglesia, no es el objetivo principal. Nosotros venimos a la iglesia con un propósito que es el propósito del hombre. Vengo aquí para glorificar a Dios. Si preguntamos a la iglesia, ¿por qué vas al culto público? Y tendríamos una variedad de respuestas. Pues voy porque es donde me siento más en paz, porque tengo gozo en ver a mis hermanos. En realidad no es el propósito. El propósito del culto público es glorificar a Dios. Esto hablan los teólogos que estudian la liturgia de la iglesia. Glorificar a Dios es la razón por la que venimos. Luego nos vemos, luego somos edificados, luego en fin, pero el fin principal es la gloria de Dios. Y cuando esto se logra, salimos gozosos porque el nombre del Señor fue glorificado. Es posible que la predicación haya establecido retos importantes o señalado pecados importantes, pero no importa. De todas maneras, el nombre del Señor fue glorificado. Su palabra expuesta, su nombre glorificado. A partir de allá, nosotros nos sentimos felices y contentos porque estamos gozosos de que el nombre del Señor haya sido glorificado. Por eso están juntas la respuesta: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que la Biblia está llena de asuntos que tienen que ver con glorificar a Dios. Pero, ¿qué hay de disfrutar de Él? ¿Qué hay de gozar de Él? Ese es justamente lo que tenemos nosotros que analizar en esta tarde-noche. Nosotros tenemos que entender y que estudiar qué significa o dónde encontramos el gozo en Él.
¿Cómo es esto? Glorificarle está lleno de conceptos y de textos bíblicos, pero gozar de Él, ¿cómo es que gozamos de Él? Quizá tenemos que partir de la premisa de que no necesariamente gozar de Él es cuando Él cumple nuestra voluntad, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que hacemos es cuando el Señor contesta nuestra oración como nosotros queremos, le glorificamos, ¿no? Nuestro lenguaje es muy característico en esto, ¿no es cierto? Cuando tenemos alguna cosa y preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Muy bien, estoy bien bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor me dio, porque el Señor contestó, y decimos cosas lindas que el Señor hizo por nosotros. Cuando el Señor hace cosas maravillosas para con nosotros, nos quita la enfermedad, nos da el recurso para vivir, contesta la oración como nosotros la pedimos, decimos, estoy bendecido, ¿no? Tenemos una bendición del Señor, gloria a su nombre. Y cuando no tenemos este vocabulario. Cuando nos va mal, no decimos, estoy bien bendecido. No usamos este lenguaje para cuando nos va mal. Cuando ni nos va bien ni nos va mal, tampoco decimos, estoy bien bendecido. Incluso podemos llegar a expresar cosas como, no estoy bien, estoy mal, ¿no? Estoy mal, en una condición mala, no tengo trabajo, no tengo salud, no tengo esto, no tengo lo otro. Y puede incluso tener un dejo de queja nuestra expresión respecto de cómo nos va. Pero cuando nosotros estamos centrados en gozar de Él para siempre, debe de ser quitada de nuestra lista de cosas que bendicen al Señor cualquier cosa que no contribuya a esto. Es decir, no solamente cuando nos va bien, no solamente cuando hay alimento sólido, no solamente cuando hay respuestas adecuadas, decimos que somos bendecidos. El gozo del Señor tiene que ser, como dice la Escritura, tiene que ser para siempre, y tiene que tener un evento, un momento en donde toda nuestra vida, o una actividad en donde toda nuestra vida sea de una bendición constante y de disfrutar del Señor constantemente. Puede ser que lo que nosotros hayamos pedido al Señor no se conteste como nosotros lo pedimos, y usamos expresiones como, todavía no me ha contestado el Señor. Todavía no me ha contestado. Y déjeme decirle que Dios, como he dicho en el pasado, siempre contesta. Él no archiva nuestra petición. Él no es burócrata. Dios es soberano. Él contesta de inmediato. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta la respuesta, porque cuando pedimos por salud y no la tenemos, decimos, no me ha contestado Dios. En realidad ya contestó. Dijo, no, quiero que sigas así. Así que el Señor a veces dice no, a veces dice sí, a veces dice todavía no. Pero tenemos que ser conscientes que ante un Dios todopoderoso no hay oración sin contestar. Así que entonces tenemos la sensación espiritual de que nosotros sabemos, de que el Señor contesta puntualmente. Y le gozamos, y gozamos de Él, y decimos, Señor, gloria a tu nombre porque sigo enfermo, gloria a tu nombre porque no se ha resuelto mi problema en el trabajo, glorificado seas, etcétera, porque Él está a cargo y siempre hay una razón para su respuesta, o sí, o no, o todavía no. Pero el Señor no retarda la respuesta nunca, porque no archiva nuestras oraciones. Así es que esta es la parte que no respecto de glorificar a Dios. Pero si queremos nosotros entonces entrar en el detalle de cómo glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, cómo gozar de Él para siempre, tenemos que partir entonces en la parte positiva de decir que el disfrutar de Él, el gozar de Él para siempre, es un mandamiento. Así es que no es alternativo. Recuerden que los mandamientos son órdenes, son mandatos. Los mandamientos tienen que cumplirse. Gozar de Él para siempre no es optativo para el creyente. Es más, fuimos preparados, fuimos creados para disfrutar de Él para siempre. ¿Sabe qué pasó con Adán y Eva? Disfrutaban de Él para siempre. Todo el tiempo disfrutaron de Él. Claro, llegó el pecado, Satanás intervino y confundió al hombre y lo trajo a un estado completamente diferente. Se endureció su corazón, se hizo como un corazón de piedra, y el hombre neciamente no disfruta de Dios. Por eso busca
Por eso busca el corazón del hombre impío, busca cómo estar satisfecho constantemente. Y busca su satisfacción en otras cosas, en el dinero, busca su satisfacción en las relaciones interpersonales, busca su satisfacción en una gran cantidad de cosas, pero el corazón impío no busca su satisfacción y su disfrute en Dios. Pero Dios nos ha preparado para disfrutar de Él para siempre. Lo que decimos entonces es que lo primero es que disfrutar de Dios, gozar de Él, es un mandamiento. Ahora que estamos estudiando el libro de Filipenses en la mañana, Filipenses 4:4 nos da este mandato: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No dice cuando puedan o cuando quieran. Es una orden: regocijaos en el Señor siempre. Y para que sea más fuerte, otra vez les digo, dice Pablo, regocijaos, el Señor está cerca. Regocíjense, es un mandato del Señor. Por lo tanto, si regocijarse en el Señor, si gozar de Él para siempre es un mandamiento, no hacerlo es pecado. No hacerlo es pecado. Cuando no me gozo del Señor, cuando no disfruto del Señor, estoy en pecado. Porque es un mandamiento. Y un mandamiento no cumplido, evidentemente, es pecado. Pase lo que pase, hermano. Pase lo que pase. Quizá uno de los que más experimentaron esto fue uno de los profetas menores, que entendió esta verdad y al final de su profecía escribió en el capítulo 3, verso 17 y 18 de Habacuc, que ustedes conocen de memoria: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gozar de Él para siempre es aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falten las ovejas en la majada, aunque no tengamos nada, aunque nos se ha quitado todo, aunque no tengamos absolutamente nada, dice el profeta, yo me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que el mandato es un mandato que está por encima de nuestra análisis de nuestra vida a veces miserable. Tenemos que, en medio de cualquier situación, glorificar al Señor y gozar de Él para siempre, esté nuestra situación como esté. Bajo este sentido, mencionaré 4 cosas en las que debemos nosotros o de las que debemos disfrutar del Señor. 4 gozos que tenemos para con el Señor. Evidentemente ya sabemos que tenemos que glorificarle, pero nos gozamos en el Señor en 4 cosas muy importantes, supremas, que debemos de atender. La primera es que nos gozamos en la salvación. No solamente así, gozar de Él para siempre es ya, ¿no? Pero tenemos que estar potenciados para gozar de Él para siempre, ¿no es cierto? Ahora, el hombre perverso, el hombre inicuo, el hombre no regenerado, evidentemente no se goza en Dios, se goza en cualquier otra cosa, pero también le es pecado, también por eso se va al infierno. Pero los creyentes nos gozamos en la salvación. Gozar de Él para siempre tiene que ver con que disfrutamos que somos salvos. Y le agradecemos todo el tiempo porque somos salvos. Note que aquí no hay nada material. Es un asunto espiritual. Nos gozamos por eso, porque nos ha quitado el peso del pecado, porque no hay ninguna condenación más para los que estamos en Cristo Jesús. Nos gozamos porque hemos sido salvados por el Señor. Aquí acabamos de leer Habacuc al respecto de la salvación y del gozo. Él decía: con todo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Me gozo en la salvación. Gozar de Él para siempre tiene que ver con que soy consciente todos los días de mi vida que soy salvo, y eso hace que yo goce del Señor y le dé gracias, porque soy salvo, porque Él me salvó. No hay mayor gozo, no hay mayor milagro que haya experimentado el ser humano que no haya sido el gozo.
Cuando el Señor habla de algunas parábolas, como la moneda perdida, la oveja perdida o el hijo pródigo, al terminar cada una de estas secciones, dice que había gozo porque lo que estaba perdido fue hallado. Gozo, disfrutar del Señor, gozar de Él para siempre tiene que ver con el gozo de la salvación. Porque Él es nuestra fortaleza. Dice Nehemías 8:10 al final del versículo 10, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Nos gozamos porque Él nos ha salvado. Estábamos en pecado, estábamos con una condena de muerte espiritual, pero el Señor en su infinita misericordia nos salvó. Y esto es para gozar de Él para siempre. Con eso tendría que ser suficiente. Solamente gozarnos por la salvación, gozar de Él, disfrutar de Él, sabernos libres de culpa, sabernos sin condenación, sabernos que estamos nosotros ya destinados para una vida eterna con el Señor. Esto es gozar de Él para siempre. Todo el tiempo en nuestra mente tiene que estar el gozo por la salvación que el Señor nos ha dado. Pero la segunda cosa en que debemos gozar de Él para siempre es gozar de Él en la revelación, es decir, en la expresión de su palabra. Su palabra trae para nosotros gozo. Nos gozamos en el Señor por su palabra. El gozo tiene raíz en su palabra, en la palabra del Señor. De hecho, aprendemos el gozo por su palabra, porque la Biblia está llena de estos conceptos. Tened sumo gozo, nos habla. Regocijaos en el Señor, estén siempre gozosos. El corazón alegre constituye un buen remedio. Tenemos una palabra del Señor maravillosa que nos insta a estar gozándonos por su revelación, por su palabra preciosa y precisa que nos dirige hacia este gozo maravilloso. Cuando el Señor Jesús habló en Juan 15, versículo 11, les dijo a los discípulos: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Nos gozamos en su revelación. Gozar de Él para siempre es en la salvación. Gozo de Él, disfruto de Él en mi salvación, me gozo de Él, disfruto de Él en su revelación, porque su revelación es palabra preciosa para nosotros. El apóstol Pablo a los colosenses les dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales, porque la palabra del Señor abunda entre nosotros. Cuando la palabra del Señor abunda entre nosotros, estamos gozosos por su revelación, gozosos por su palabra. ¿Sabe qué? Cada que abrimos la Biblia y leemos un texto bíblico, tenemos que gozar de eso. A lo mejor hay palabra de exhortación para nosotros, pero nos gozamos, disfrutamos, porque la palabra es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Porque la palabra del Señor es agradable a nosotros, porque la palabra del Señor nos instruye, nos dirige, nos habla al corazón, porque la palabra del Señor nos da esperanza ante una situación adversa, porque la palabra del Señor nos enseña que el gozo que tenemos que tener para con el Señor tiene que ver con su expresión escrita. Si no hubiese esto, no nos pudiésemos gozar de Él. Pero en el mundo actual hay gozo en otras cosas. Nos gozamos por una película, nos gozamos por un buen libro, nos gozamos por una circunstancia del mundo, nos gozamos porque alguna cosa nos salió bien, nos gozamos por nuestro matrimonio, nos gozamos por muchas cosas. Pero en realidad el gozo por la salvación, el gozo por la revelación están alineados con el propósito por el cual hemos sido creados. El Señor nos ha dado su palabra para que nosotros podamos gozarnos de Él para siempre. Y su palabra es permanente, es perenne, es para siempre. Y su palabra no terminará hasta que Cristo venga y tengamos la revelación del Señor en su segunda venida. Mientras tanto, nos gozamos en su revelación. ¿Cuánto tiempo? Por siempre. Porque la tarea es gozar de Él, no solamente para siempre, sino por siempre. Todo el tiempo.
Pero la tercera cosa, no solamente gozar de Él para siempre tiene que ver con la salvación o con la comunión o con la adoración, la revelación, sino también el gozo de la comunión. El gozo con la comunión. Salmo 122 dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Estoy feliz. Feliz, me gozo, disfruto de Él cuando voy a la iglesia, en la comunión. ¿Sabe qué me he topado? Con que muchas personas van a la iglesia porque tienen que ir, porque es obligación, o porque los papás los traen, o porque la esposa lo trae, o el esposo lo trae. Muchos vienen a la iglesia porque no les queda de otra. Incluso algunos padres han dicho: mira, ve, vamos al culto, aguántate una hora y media y ya. Pero esa es una mala enseñanza, esa es una mala dirección. ¿Sabe qué? Me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El venir a la iglesia debe de generar gozo. Disfrutamos de Dios. En la comunión unos con otros nos gozamos en el Señor. Somos parte de una comunidad y estamos gozosos en esto. Tenemos que encontrar gozo en la relación, en la comunión, en los cantos, en la lectura de la palabra, en la proclamación, en el saludo congregacional. Tenemos que tener gozo. Gozamos del Señor por esto. Gracias, Señor, por esto. Gracias por el canto. Gracias por la lectura. Gracias por la comunión. Gracias. Disfrutamos del Señor. Que tu nombre sea glorificado. Estoy gozando de ti para siempre. Dice, ¿sabe qué dice Sofonías 3:17? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando estamos reunidos, cuando estamos nosotros en comunión con Él, gozamos de Él para siempre. Somos alimentados por su Espíritu, porque Jehová está en medio de nosotros. Cuando estamos hablando de gozar de Él para siempre, la salvación es fundamental. Cuando estamos hablando de gozar de Él para siempre, su revelación es fundamental, pero la comunión unos con otros es vital. Es medicinal además. Cuando venimos a la iglesia, muchos de nuestros malestares se acaban. Para algunos se generan ahí, pero eso es pecado. Pero cuando muchos venimos a la iglesia, ¿cómo nos gozamos? ¿Cómo disfrutamos del Señor? Disfrutamos de Él. Los que nos gusta la iglesia y vamos, por ejemplo, de vacaciones y no asistimos a una iglesia, nos sentimos mal. ¿No es cierto? Como incompletos, como tristes. No importa dónde vayamos, pero cuando estamos en comunión con los creyentes, disfrutamos del Señor. Porque el gozo tiene que estar también en la comunión. Porque Jehová está en medio de nosotros poderoso. Salvará, se gozará sobre nosotros con alegría, callará de amor y se regocijará sobre nosotros con cántico. Pero la cuarta cosa con la cual disfrutamos de Él para siempre es en la tribulación. Es la que menos nos gusta, ¿no? Porque pues en la salvación Dios me salvó. En la revelación Él se manifestó a través de su palabra y disfrutamos de esto. En la comunión nos encanta, nos fascina disfrutar de la comunión, disfrutar entre nosotros de lo que está haciendo el Señor. Testificamos de su grandeza en nuestras vidas. Estamos felices de abrazarnos, de vernos, de cantar juntos. Pero también tenemos que gozar de Él en la tribulación. Esa es la parte más sensible de la tarea. Porque quizá, como dice un escritor, entre las cosas buenas que nos pasan y las tribulaciones, a veces las tribulaciones ocupan quizá el 70 u 80% de nuestra vida. Porque o nos preocupamos y nos atribulamos por una enfermedad, o por el trabajo, por los hijos, por el esposo, el matrimonio, por la iglesia, por el mundo, por las circunstancias que están en nuestro país. Estamos atribulados por todo. ¿Cómo podemos disfrutar de Dios
cuando tenemos tantos problemas. Hemos escuchado gente que nos dice, pero ¿cómo voy a disfrutar de Dios si estoy en esta condición de enfermedad o en esta condición de trabajo? O así, no se da cuenta, pastor, en qué mundo estamos. ¿Cómo podemos disfrutar de Dios? Pues gozar de Él para siempre tiene que ver también con gozar de Él en medio de la tribulación. Por supuesto, tenemos nosotros una divina paradoja. En la tribulación no podemos, o casi estamos seguros de que no podemos disfrutar de el Señor. ¿Quién de nosotros, humanamente hablando, en medio de una circunstancia difícil, podemos decir, Señor, me gozo, gracias por esto que me está pasando? Quizá algunos, pero los menos. O quizá de dientes para afuera. Pero gozar de Él en la tribulación es una tarea muy, muy, muy importante. El apóstol Pablo le dijo a los romanos que la tribulación produce paciencia. Esa paciencia que produce la tribulación es importante para nosotros. Porque cuando estamos atribulados, entonces tenemos que ser conscientes de que el Señor está probando nuestra paciencia. Está haciéndonos cada vez más pacientes. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que no dependamos de nuestra fuerza. Él quiere que no dependamos de ninguna otra fuerza externa. Él quiere que dependamos absolutamente de Él y que en medio de la tribulación podamos gozarnos de Él para siempre. Por eso quizás Santiago habla en su palabra, habla en su libro diciendo que debemos de tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No solamente gozo, sumo gozo. ¿Sabe que cuando tenemos gozo en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, cuando tenemos gozo en medio de estas circunstancias adversas, estamos disfrutando del Señor? Podemos disfrutar del Señor en medio de una depresión o en medio de una falta de trabajo. Podemos ser sensibles de que Dios está con nosotros, amoroso, misericordioso, paciente en medio de la falta de trabajo o en medio de una situación difícil de nuestra vida. Gozar de Él para siempre no es una opción para nosotros, es una obligación en la salvación, en la revelación, en la comunión, pero también en la tribulación. Gozar de Él para siempre implica que en el peor momento de nuestra vida glorificaremos al Señor. Job lo aprendió. El Señor me dio, el Señor me quitó, pero sea el nombre del Señor bendito, glorificado, exaltado. Porque era el justo donde el Señor lo quería tener. ¿Sabe por cuántas cosas pasó Job? Una gran cantidad de cosas. En medio de toda su dificultad, en medio de haber perdido todo lo que tenía, él dijo y reflexionó que no importaba lo que había tenido ni lo que le había sido quitado. Lo que importaba es que él gozaba del Señor, disfrutaba de Él y el nombre del Señor era glorificado por él para siempre. En medio de la tribulación tenemos que glorificar a Dios y tenemos que gozar el momento. Qué difícil, ¿no? Gozarlo para siempre. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que tenemos que estar agradecidos y disfrutando el momento de crisis, glorificando al Señor y disfrutando el momento de crisis. Esto está en contra del mundo, ¿no es cierto? Está en contra de la lógica humana. ¿Cómo disfrutar en medio de la crisis? Ninguno de nosotros diríamos, pues se me acaba de morir mi pariente, ¿y cómo estoy disfrutando del Señor? Sería como hasta para regañarle. ¿Pero cómo? Pero el creyente está en contra de la lógica del mundo. El creyente, el regenerado, disfruta. Aún en la más grande de la tribulación, disfruta, goza del Señor para siempre. Dice Isaías que la alegría eterna está sobre la cabeza, ¿no? Dice Isaías 51:11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán.
¿Cuál es el remedio para que el gemido y el dolor huyan? ¿Cuál es el remedio para que nuestros males desaparezcan? No es que se nos quiten los males, no es que se acabe nuestro problema, sino es el gozo perpetuo delante del Señor. Créame, al final del tiempo, el dolor, el gemido huirán. Tendremos gozo y alegría. ¿Por qué no practicarlo desde ahora? Practiquemos el gozo, la alegría y disfrutémoslo. Disfrutémoslo no como masoquistas, disfrutémoslo como creyentes fervientes de saber que el Señor nos tiene en esta condición para que glorifiquemos a Dios y gocemos de Él para siempre. ¿Que cómo disfrutamos de Él para siempre? Por su salvación, por su revelación, por la comunión entre nosotros y por la tribulación. Así disfrutamos de Él para siempre. Así que nuestra tarea, hermanos, es glorificar a Dios. Y no solo esto, sino pase lo que pase, estar nosotros disfrutando de Él para siempre. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, vamos a alegrarnos en Jehová y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Oremos. Pues sí, Señor, qué fácil es decir estas cosas, pero en realidad, Padre, hemos de confesarte que muchas veces no nos gozamos, no disfrutamos de ti. Nos es más fácil expresar con nuestros labios, gloria sea tu nombre, porque esta es una expresión externa que nuestra voz, que nuestro corazón dicen, pero cuando es un asunto de gozar de ti para siempre, pase lo que pase, qué difícil. Pero nos gozamos por la salvación, gracias por ella. Nos gozamos por tu revelación. Gracias, Señor. ¿Cómo lo disfrutamos? Nos gozamos en la comunión. Señor, qué alegría nos da cuando venimos a la casa de Jehová. Pero nos gozamos en la tribulación. Disfrutamos eso porque tú lo permites. Porque nuestro corazón alegre constituye un buen remedio. Porque tenemos que tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Padre, gracias, porque tu palabra nos insta a glorificarte y a gozar de ti en cada minuto, en cada segundo de nuestra vida. No hay queja, hay gozo. Y te damos gracias por todo lo que permites que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén.